Soy esposo y soy pastor de una preciosa congregación aquí en Barcelona y espero de verdad un día poder visitar su país, ya que además de eso tenemos lo que llamamos la red bíblica Caminando por Fe, que es una red que hemos montado a través de la cual hemos apoyado nuevas plantaciones de iglesias. Y concretamente tenemos dos, una que está funcionando muy bien, que está en Querétaro, en México también, y tenemos otra también en México que está en una zona que se llama, un municipio llamado Ticul, que si no me equivoco se encuentra en Yucatán. Y bueno, estoy feliz de saber que también Dios está llevando esa iglesia sana que nosotros queremos implementar a la luz de la palabra y que podemos ver también que está dando fruto en México, conocer nuevos hermanos y espero de verdad pronto poder visitar el país y quién sabe si visitarlos también a ustedes en persona. Así que ahora sí paso a la escritura. Me gustaría centrarme en un versículo que es el 22, pero antes de centrarme en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 22, me gustaría mirar un poco lo que hemos visto hasta ese momento en la lectura que hizo la hermana. Cuando nosotros leemos la segunda carta de Pablo a Timoteo, nos tenemos que dar cuenta de algo muy importante. Es su última carta. No la última carta a Timoteo, sino la última carta del apóstol Pablo. Pablo se está despidiendo. Pablo sabe que ya va a morir. Pablo sabe que ya no va a escribir más cartas. Se encuentra preso ya sabiendo que lo que le espera después es su muerte. Y está dejando estas últimas instrucciones a Timoteo, una persona que ha conocido el evangelio y que probablemente el apóstol Pablo ha discipulado y ha trabajado mucho a su lado, porque en alguna ocasión lo llama hijo en la fe. Y eso es una expresión que Pablo utilizaba para referirse a personas extremadamente cercanas a él o que habían conocido al Señor a través de la predicación del evangelio del apóstol Pablo. Vemos que a lo largo de esta segunda carta, Pablo ha hablado a Timoteo de las cosas que va a enfrentar en el ministerio. Parece que Pablo le está cediendo el testigo a Timoteo. Pablo está dejando ya atrás su vida ministerial, sabe que se encuentra a punto de morir y partir con el Señor y deja a discípulos como Timoteo para seguir adelante con la obra del ministerio. Y Pablo empieza a hablar a Timoteo en esta segunda carta de las cosas importantes que va a enfrentar. Y es curioso porque una de las palabras que aparece más a lo largo del primer capítulo de esta segunda carta a Timoteo y también a lo largo del resto de la carta es la palabra sufrir, sufrir. Pablo avisa a Timoteo que el ministerio es sufrido, que va a haber momentos de soledad, que él ha sido desamparado en muchas ocasiones hasta el punto de estar prácticamente solo y con la ayuda del Señor. Entonces, está preparando a Timoteo para lo que tiene por delante. Y en esta porción que hemos leído nosotros, ahora Pablo empieza a hacer una distinción en algunas características que tienen los siervos del Señor. Y en el versículo 19 ha empezado diciendo, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. ¿Cuál es ese sólido fundamento? Que el Señor conoce a los suyos. Que el Señor conoce a los suyos. Pero justo después de esta expresión, el apóstol Pablo relaciona a los suyos con otra frase, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Es como si Pablo dijera, el Señor conoce a los suyos y una característica evidente o que evidencia que somos de Dios es que nos apartamos de toda iniquidad, que aquellos que mencionan el nombre del Señor, aquellos que invocan el nombre del Señor deben vivir apartados de toda iniquidad. Y justo de manera seguida o después hace una comparativa. En una casa grande hay vasos de oro y de plata, pero también de madera y de barro. Hay unos para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Y dice, si alguno desea ser un vaso de honra, santificado, útil para el Señor, ¿qué debe hacer? Limpiarse de esas cosas, de la iniquidad de la que Pablo ha dicho a Timoteo, que los que invocan al Señor deben separarse. Entonces ahora Pablo está tomando otro tono de cara a Timoteo y es la necesidad de la santidad en la vida de los siervos del Señor. Nosotros como siervos de Dios, una de las marcas más evidentes de nuestra salvación es nuestra santificación.
La santificación es progresiva, pero nosotros sabemos que la vida cristiana está marcada por un crecimiento en santidad. La Escritura dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando hasta el final. Es decir, hay una perfección en nuestra vida, hay una perfección en la obra que Dios está haciendo en nosotros, que cada día se va a ir asemejando más y más a la imagen de Cristo. Y es ahí cuando llegamos al versículo 22, que es el versículo que quiero tomar como partida, hablando especialmente de las tentaciones juveniles. Y luego lo relacionaré un poquito con Jesús y las tentaciones de Jesús, pero sobre ese asunto, las tentaciones juveniles, las tentaciones de los jóvenes. Y Pablo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Primero Pablo usa esa palabra, huye. La palabra huye es lo mismo que decir sal corriendo, escápate. Es si ves ahí esa pasión juvenil, si la tienes ante tus ojos, date la vuelta y corre lo más rápido que puedas en dirección contrario a eso. Si se dan cuenta, Pablo no dice resiste las tentaciones juveniles o las pasiones juveniles, enfrenta las pasiones juveniles, ponte frente a las pasiones juveniles y ora. No, le dice que huya de las pasiones juveniles, que escape de las pasiones juveniles. Pablo sabe que como seres humanos habitamos en esta tierra en un cuerpo caído todavía. Hasta que tengamos un cuerpo glorificado, nosotros tenemos un cuerpo que estará sujeto en esta carne a pecar. Entonces nosotros no podemos enfrentar el pecado como si fuéramos inmunes a él. No podemos enfrentar las tentaciones como si fuéramos inmunes a ellas. No podemos enfrentar las cosas pecaminosas o esas pasiones como si fuéramos inmunes. Y por eso Pablo llama a Timoteo a salir corriendo, a escaparse de ellas, a darles la espalda y a correr en otra dirección. Pero Pablo no le dice simplemente que huya de eso, sino que persiga otras. Dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. No se trata solo de huir de una cosa y quedarnos estáticos. Se trata de huir de una cosa y correr en dirección a otra. Se ha enseñado muy mal sobre la vida cristiana, como si la vida cristiana se tratara solo de no hacer algo en lugar de hacer algo. Es decir, se enseña mucho a las personas, incluso a los jóvenes, a no hacer cosas. Es decir, no puedes hacer esto, no puedes ir a tal lugar, no puedes cometer estas cosas, no puedes cometer tales pecados. Se les enseña mucho sobre los mandamientos que Dios establece de manera negativa, como las prohibiciones que Dios establece, pero no se enseña que la vida cristiana no es solo no hacer lo malo, sino también hacer lo bueno. Incluso hay un texto en la Biblia que dice que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, también es pecado. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, no simplemente que huya de las pasiones juveniles, sino que corra en otra dirección, en la dirección de la justicia, de la fe, del amor y de la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Quiénes son esos que invocan al Señor? Aquellos que se alejan de toda iniquidad, como ha dicho anteriormente el apóstol Pablo. Entonces los jóvenes, y no solo los jóvenes, todos los creyentes, no solo debemos huir de las cosas pecaminosas, no solo debemos huir de aquellas tentaciones que pueden llevarnos a pecar contra el Señor, sino que debemos correr hacia aquellas cosas que realmente fortalecen nuestra relación con Dios. Así que debemos abandonar lo que debilita nuestra relación con Dios, lo que afecta nuestra relación con Dios negativamente y correr hacia aquellas cosas que afectan de manera positiva nuestra relación con Dios, hacia la justicia, hacia la fe, hacia el amor, hacia la paz, con los que invocan al Señor. Es decir, eso se trata de una vida de comunión con otras personas, con aquellos que están corriendo en nuestra misma dirección. Nosotros entonces sabemos que hay ciertas pasiones juveniles de las que Pablo dice que debe huir Timoteo. Pasiones juveniles, la expresión juveniles nos hace pensar
que Timoteo era una persona de edad relativamente joven. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido que Pablo especificara que huyera de las pasiones juveniles. Le hubiera dicho simplemente, Timoteo, huye de las pasiones, huye de la carne, huye de todas esas cosas. Pero sin embargo, el apóstol Pablo indica esa palabra, huye de las pasiones juveniles, mostrando que Timoteo es una persona joven. Y ahora tenemos que preguntarnos una cosa, ¿de dónde vienen esas pasiones? ¿De dónde vienen esas tentaciones? ¿De dónde vienen esos sentimientos que pueden llevarnos a pecar, esos deseos que pueden llevarnos a pecar? ¿De dónde vienen? Y para eso leemos, por ejemplo, a Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, leemos lo siguiente. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, engendra la muerte. Entonces vamos a analizar un poquito ahora este pasaje de Santiago. En primer lugar, Santiago dice, cuando seamos tentados, cuando enfrentemos alguna tentación, que nadie diga que somos tentados por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Santiago empieza con dos verdades contundentes. Dios no tienta y Dios no puede ser tentado por nadie. Hay una expresión en una oración modelo que enseñó Jesús que dice, Señor, líbranos del mal o no nos metas en tentación. En esa expresión, no nos metas en tentación, no significa que el Señor pueda provocarnos tentaciones. No significa que el Señor sea el que nos provoca las tentaciones, el que nos lleva a lugares donde somos tentados. Eso sería una muy mala interpretación porque entraría en contradicción con lo que dice Santiago, de que Dios no tienta a nadie. En esa expresión, líbranos de las tentaciones o no nos metas en tentación, lo que está expresando ese clamor, esa oración, es un pedido, un ruego de parte de la persona que clama al Señor, de que el Señor nos ayude a evitar todas esas situaciones y circunstancias que pueden ser tentadoras para nosotros, que pueden volverse tentaciones para nosotros y luego, claro, llevarnos a pecar. Pero Dios no tienta a nadie. Al único que la Biblia le adjudica la categoría de tentador es al diablo. Cuando la Biblia se refiere a Satanás, en algunas ocasiones se refiere a él como el tentador. El tentador, el apóstol Pablo en sus cartas a los tesalonicenses, hablando del trabajo que había hecho con ellos, en una ocasión Pablo les expresa, espero que no haya venido el tentador y os haya hecho cambiar de opinión o os haya provocado para que nuestro trabajo entonces haya sido en vano. Él sabe que Satanás es considerado en las Escrituras como un tentador. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que estamos seguros en Cristo, pero sabemos que Él anda tentando a las personas, intentando seducir a las personas para que caigan y pequen contra el Señor. Así que en primer lugar vemos esto. Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque Dios en su pureza y santidad, no hay nada pecaminoso que le pueda atraer. Dios es un ser puro, es un ser santo y por lo tanto Él no puede ser tentado por nada malo ni pecaminoso porque su naturaleza es perfecta y pura. Pero ahora sí nos dice el versículo 14 de dónde vienen las tentaciones. Y ahora los jóvenes deben estar atentos en ese sentido. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Pablo le ha dicho a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y ahora Santiago dice que nosotros somos tentados de nuestras propias pasiones. Es decir, las mayores tentaciones de nuestra vida nacen de nuestros propios deseos. A veces queremos enseñar a los jóvenes
a que la tentación está toda fuera, pero el problema está dentro de los corazones. Si los jóvenes los metemos dentro de su habitación y simplemente los dejamos con un teléfono en la mano y decimos, mira, aquí dentro no vas a estar viendo según qué cosas hay fuera, no vas a tener acceso a según qué lugares, ahí vas a estar guardado. No, tarde o temprano el corazón del joven se va a inclinar a buscar cosas pecaminosas en su teléfono o incluso hacer cosas pecaminosas en la intimidad, porque nuestro mayor problema está en nuestro corazón. El Señor Jesús nos enseñó de dónde vienen las guerras, de dónde vienen todas esas cosas. Todas vienen de nuestro corazón. El mayor problema del hombre está en el corazón. Una vez yo escuchaba a una persona que tenía problemas con el chisme y la murmuración y estaba orando y le decía al Señor, Señor, guarda mi lengua, cuida mi lengua, frena mi lengua. Y yo luego me senté con esa persona y le dije, mira, el problema no está en la lengua. Si el Señor te cortara la lengua, harías el chisme por escrito o harías el chisme desde dentro o por señales. El problema está en el corazón. Si el Señor cambia tu corazón, si el Señor guarda tu corazón, no vas a caer en el chisme, porque la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y es lo que Santiago está diciendo, las tentaciones vienen de dentro. Por eso no nos tientan a todos las mismas cosas. A mí, por ejemplo, los hombres no me resultarían nunca una tentación porque no es la inclinación de mi corazón. Pero quizá a una muchacha joven o adolescente, los chicos sí que les resultarían una tentación. Yo quizá no he tenido nunca problemas con las drogas y las drogas no serían una tentación para mí hoy en día, pero a lo mejor tuve un problema quizá con el alcohol en el pasado y ahora el alcohol supondría una tentación grande para mí. A veces es el dinero, a veces es el deseo por la fama, el deseo por ser reconocidos, la vanagloria y tantas otras cosas, pero todo parte de dentro de nuestros corazones. Si nosotros guardamos nuestros corazones en el Señor, si nosotros reconocemos que la guerra que tenemos está dentro de nosotros mismos y batallamos contra nosotros mismos en oración, en ayuno, con palabra y en la comunión de los hermanos, buscando crecer en santidad, enfrentaremos todo este mundo de una manera mucho más diferente. Hay padres que llevan a sus hijos a las escuelas y están preocupados por la influencia de este mundo. Y obviamente es algo preocupante. Pero si esos jóvenes son creyentes, aunque vayan a esas escuelas y sus compañeros hagan muchas cosas, si su corazón está con el Señor, si realmente son parte de ese grupo que llama el apóstol Pablo, de los que invocan el nombre del Señor con un corazón puro, si realmente se apartan de la iniquidad, por mucho que todos sus compañeros hagan otras cosas, ellos no van a sucumbir, porque el problema está aquí dentro, el problema está en el corazón, y si ellos guardan su corazón, entonces esa batalla se va a vencer en Cristo. No se trata de meter a los jóvenes en una burbuja creyendo que así no van a pecar. Se trata de apuntar con el evangelio al corazón de los jóvenes, buscar la obra del Espíritu Santo en el corazón de los jóvenes, y una vez el Espíritu Santo santifique esos corazones, obre en esos corazones, el mundo a nuestro alrededor no será el mayor problema, porque al final las tentaciones de esos jóvenes son las mismas de los adultos. Al final todos estamos expuestos a las mismas cosas en las redes sociales, en las televisiones, en la música, en los centros comerciales, en nuestro entorno, o dependiendo de dónde vivamos, si vivimos en una zona de playa, todo lo que hay a nuestro alrededor es un mundo caído y pecaminoso, cada vez más inmoral, cada vez le da más la espalda al Señor, y no podemos irnos a vivir a lo alto de una colina, apartarnos de este mundo, como algunos hacían en el pasado, creyendo que se iban a un monasterio y se apartaban de esta vida, vivirían vidas más santas y piadosas. Pero el Señor Jesús es la prueba y la evidencia de que se pueden resistir esas tentaciones. Las tentaciones vienen, como dice Santiago, de nuestro propio corazón y son peligrosas. ¿Por qué? Porque esas pasiones de dentro, si son concebidas, da a luz el pecado, y el pecado acaba dando a luz la muerte. El pecado acaba dando a luz la muerte. Entonces, el gran dilema en todo esto es el siguiente.
podemos vencer las tentaciones. Podemos vencer las tentaciones o debemos rendirnos ante las tentaciones de este mundo o las tentaciones que vengan desde nuestro corazón y decir, no, mira, yo no puedo vencer a mi corazón al final es el que decide por mí, mi corazón es al final el que toma la última decisión en mi vida, entonces yo estoy vendido a estas tentaciones, yo estoy vendido al pecado y nada tengo que hacer. Pero la respuesta es sí se puede vencer. Se pueden vencer en Cristo. Y es ahí donde entran las tentaciones de Cristo. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 4, este texto es muy conocido. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4, dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nos encontramos a Jesús tentado por el diablo. Y hay algo muy interesante en este pasaje que muchas veces cuando se habla de la tentación de Jesús por parte del diablo no se menciona. Y es el hecho de que al inicio dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. La tentación del diablo hacia Jesús no es una casualidad. La tentación del diablo hacia Jesús no es una artimaña del diablo que él mismo ha tramado. Por el contrario, es un plan divino. El Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Había un propósito divino en esa tentación. Obviamente, cuando vemos que Jesús vence las tentaciones de Satanás y Satanás al final de esta escena termina huyendo y saliendo de la presencia de Jesús, eso es un anticipo de la victoria contundente que Jesús iba a tener sobre Satanás y sobre el reino de las tinieblas, así como sobre la muerte. Pero en esta obra que hace Dios, llevando por el Espíritu a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, Dios está demostrándole al mundo que ha llegado alguien más poderoso que el diablo, que ha llegado alguien más poderoso que el tentador, que ha llegado alguien más grande que el diablo, más grande que el tentador. El tentador que había vencido a lo largo de los siglos a grandes hombres de Dios, el tentador que había vencido a lo largo de los siglos a muchos otros personajes bíblicos que habían caído en sus seducciones y en sus tentaciones, llegando incluso a pecar contra Dios en ocasiones, ahora se enfrenta a alguien al que no consigue vencer, a alguien que lo vence a él. Y es ahí cuando Dios está demostrando quién es quién es Jesús. Está empezando a mostrar a las personas que saben de esa escena quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el anunciado, el deseado, el amado de las naciones había llegado. Y en este momento vemos que es tentado por el diablo. Y el diablo lo tienta diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sabemos que luego lo tienta con otras cosas, lo tienta con salta desde aquí y el Señor te recogerá, o todo esto te daré si postrado me adorares. Pero nosotros vemos cómo Jesús enfrenta estas tentaciones siempre con la palabra de Dios. Él tenía conocimiento de la palabra de Dios, él mismo era el Verbo encarnado y él responde a todas estas tentaciones con la palabra de Dios. Hay algo que hay que matizar sobre la persona de Jesús y sus tentaciones. Aquí vemos que Jesús es tentado por el diablo. El libro de Hebreos, si no me equivoco, es el libro de Hebreos el que dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando habla de él como nuestro sumo sacerdote, se refiere a Jesús como alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. Muchas personas han usado esos textos y han usado luego el que hemos leído de Santiago, diciendo que Dios no puede ser tentado para decir que Jesús no es Dios. Ellos hacen esta relación. Santiago dice que Dios no puede ser tentado y Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, por lo tanto Jesús no es Dios. Pero eso es incorrecto.
Cuando nosotros vemos esta tentación de Jesús por parte del diablo o la expresión de Hebreos que Jesús fue tentado en todo pero sin pecado, lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que Jesús fue expuesto a las situaciones, al ambiente que para todos suponía una tentación, pero él no pecó en ningún momento. La manera más sencilla de entenderlo es decir, quizá Jesús sabemos que caminó entre borrachos, entre rameras, entre todo tipo de personas y prácticas pecaminosas, pero en ningún momento Jesús pecó, ni con una mirada, ni con una palabra, ni con un gesto. A eso se refiere el texto. Él estuvo expuesto a todo tipo de tentaciones, pero nunca pecó. Sin embargo, no se refiere el texto a lo que Santiago ha dicho, y es que todos nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Porque si lo entendiéramos así, entonces diríamos que Jesús tenía tentaciones carnales, fruto de una naturaleza caída. Entonces estaríamos negando la santidad plena de Cristo y eso es un problema. Entonces vemos aquí a Jesús derrotando al tentador. Vemos a Jesús enfrentando las tentaciones. Vemos a Jesús superando esas tentaciones y venciendo las tentaciones. Ahora yo quiero que veamos 2 o 3 cosas importantes sobre esto. En primer lugar, el corazón de Cristo buscaba honrar al Padre en todo momento. En una ocasión Jesús dice lo siguiente. Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. El primer consejo que debemos tener claro en cuanto al enfrentar las tentaciones es que no vamos a vencer las tentaciones si nuestro amor por Dios no es mayor que nuestro amor por nuestras pasiones. Una de las cosas que tenía claro Cristo era el hecho de que vivió para hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros aprendemos eso y sometemos nuestra vida a Dios y Dios pasa a ser lo primero para nosotros, entonces ahora todas las tentaciones van a pasar ese filtro. ¿Qué piensa Dios de lo que estoy sintiendo? ¿Qué piensa Dios de lo que estoy pensando? ¿Qué piensa Dios de lo que estoy deseando? Y si mi amor por Dios es mayor que esas cosas, a pesar de que mi carne o mi pensamiento me quiera jugar una mala pasada, mi amor por Dios es mayor y ese va a ser el mayor freno que voy a tener ante las tentaciones. No hay una manera en este mundo de que no seamos tentados. Quien diga que no enfrenta ninguna tentación en ningún momento, ya sea un pensamiento, una palabra, una acción, que nazca de su corazón algo negativo, esa persona miente. Hasta que no tengamos un cuerpo glorificado, militamos con este cuerpo. La santificación es progresiva, pero mientras estemos en esta tierra, tiene que haber un proceso de santificación porque todavía no somos perfectos. No hemos llegado a la estatura del varón perfecto, algo que solo conseguiremos en la gloriosa eternidad que nos espera por delante. Entonces, lo mayor, lo mejor, lo más grande que podemos hacer es cultivar nuestro amor por Dios. Cuando nosotros hacemos como Pablo le ha dicho a Timoteo, ir detrás de la justicia, de la fe, del amor, de la paz. Cuando vamos detrás de Dios, cuando corremos detrás de Dios, cuando buscamos hacia Dios, cuando buscamos cultivar nuestro amor por Dios, cuando buscamos cultivar nuestro sometimiento a Dios, ese va a ser el mayor instrumento para enfrentar las tentaciones. Cuando nosotros podamos decir como Jesús, mi comida es hacer la voluntad del Padre, yo vivo para hacer la voluntad de Dios, para mí el vivir es Cristo, para mí la vida se limita y se centra en hacer la voluntad de Dios. Cuando podamos vivir, como Pablo dice a los Corintios, que ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando mi vida parta de eso, vivo para Dios, vivo por Dios, soy de Dios, soy propiedad de Dios. Entonces las tentaciones vamos a poder enfrentarlas
enfrentarlas con una actitud diferente, porque seremos tentados, pero nuestro amor por Dios será mayor que el deseo que estemos enfrentando en ese momento. Seremos tentados, pero nuestros ojos estarán fijos en el Señor, nuestro corazón amará a Dios, estaremos amando a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Así que cuando vemos a Jesús en primer lugar enfrentando al tentador, vemos a alguien que vive para hacer la voluntad de Dios, y eso debemos aplicarlo a nuestra vida. En segundo lugar, Jesús enfrenta las tentaciones con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Muchas veces nos limitamos a pensar que el conocimiento bíblico sirve para enseñar. Es decir, creemos que los pastores deben estudiar la Biblia, los maestros deben estudiar la Biblia, los seminaristas deben estudiar la Biblia, esas personas que predican deben estudiar la Biblia y ya está. Creemos que el conocimiento bíblico solo sirve para enseñar, para dar clases o para preparar sermones como este e instruir a otras personas. Pero la realidad es que no es así. La palabra de Dios abarca mucho más. La palabra de Dios es nuestro manual para la vida. La palabra de Dios es nuestra brújula para tomar nuestras decisiones día tras día. La palabra de Dios nos orienta como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como ciudadanos, como trabajadores, como pastores. La palabra de Dios, además de eso, consuela. La palabra de Dios, además, dice la Escritura en más de un salmo, hablando de la palabra de Dios, dice que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios dice que alegra el corazón. La palabra de Dios dice que restaura el alma. Entonces nosotros a veces nos olvidamos del poder que tiene la palabra de Dios. Jesús es la palabra, conoce la palabra más que nadie porque es la palabra viva. Y nosotros vemos a Jesús respondiendo a Satanás con la palabra. Cuando nosotros somos nutridos con la palabra de Dios, cuando nosotros somos alimentados con la palabra de Dios, tendremos esa palabra en nuestros corazones y cuando las tentaciones lleguen, esa palabra nos recordará las promesas de Dios, los mandamientos de Dios, las advertencias de Dios y enfrentaremos las tentaciones de otra manera cuando al enfrentar esas tentaciones tengamos en nuestros corazones firme la palabra del Señor. Así que por un lado vemos el amar a Dios sobre todas las cosas, por otro lado vemos la importancia de nutrirnos de la palabra de Dios, pero hay algo importante. Cristo ha vencido al tentador. Cristo ha vencido al tentador. Pero no solo eso, Cristo también nos ha hecho libres a nosotros para vencer las tentaciones. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros éramos esclavos de las tinieblas, esclavos del pecado y no podíamos resistir las tentaciones. Nosotros íbamos detrás de ella, amábamos el pecado y cualquier deseo que venía a nuestro corazón sucumbíamos a él porque amábamos pecar y odiábamos a Dios. Sin embargo, ahora en Cristo somos libres. La Escritura dice que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. La Escritura dice que ya no somos esclavos del pecado. La Escritura dice que hemos sido llevados de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces ahora el pecado ya no nos domina. Las tentaciones ya no nos dominan. Ahora ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu. Y por lo tanto, lo que antes no podíamos vencer porque vivíamos en la carne, ahora en Cristo, en esta nueva vida en el Espíritu, lo podemos vencer para la gloria de Dios. Así que Cristo no solo nos enseña cómo enfrentar las tentaciones, sino que ahora en Cristo es posible vencer la tentación. Es posible vencer la tentación. Como le decía hace poco a un joven al que estaba aconsejando en el despacho, yo le decía, yo no me creo que un mundano, que un impío muerto en sus delitos y pecados pueda conseguir vencer todas las tentaciones porque ama pecar y va a sucumbir a ellas. Pero asimismo tampoco me creo a un creyente que ha nacido de nuevo y me dice que no puede vencer las tentaciones. Eso es imposible. La realidad es que si cede a las tentaciones es porque lo desea en su corazón, porque en Cristo hay victoria sobre el pecado. En la cruz del Calvario, Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino que derrotó a Satanás, derrotó la muerte y nos hizo libres. Nos hizo libres de esa esclavitud a las tinieblas en las que estábamos y ahora
Y ahora que hemos creído el Evangelio y hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, ahora en esa vida en el Espíritu, esa nueva vida en Cristo, podemos en Cristo vencer esas tentaciones. Hay una parte curiosa en las Escrituras, un consejo que Salomón también da en el libro de Proverbios sobre las tentaciones. Proverbios 14:16 dice lo siguiente: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El necio es arrogante y descuidado. Hay una cosa curiosa. Aquí Salomón está diciendo de esta manera: el sabio ve la tentación y se aparta, pero el necio es arrogante y descuidado. Salomón cree que el necio es aquella persona que juega con el límite. Esa persona que está en un precipicio y se va asomando cada vez más pensando que no se va a llegar a caer. Esa persona que siempre que le dices, hermano, cuidado con eso, siempre te responde con un no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y al final pasa. Y al final pasa. Es como esos necios, como los niños pequeños que no tienen madurez y que no tienen sabiduría y que tú les dices, hijito, no toques ese enchufe, no metas los dedos ahí, te vas a dar con la corriente, te va a dar corriente. Y el niño piensa, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y de golpe el niño se queda frito en el enchufe, achicharrado por la corriente. Así son muchos creyentes necios a veces que juegan con los límites. No pasa nada. No voy a quedar con la hermanita, no voy a hacer nada, voy a quedar a solas con la hermanita, no va a pasar nada, voy a empezar a escribir mensajitos a la hermanita, no va a pasar nada, hasta que tiempo después acaba pasando, por necios, por imprudentes, por falta de sabiduría. ¿Qué hace el sabio? El sabio no juega con los límites, el sabio se aparta, el sabio pone barreras, el sabio pone muros para enfrentar sus tentaciones, no, para huir, como le ha dicho Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Salomón dice eso, el sabio ve el mal y huye y se aparta y sale corriendo. Yo hablo con muchos jóvenes a veces que enfrentan problemas de inmoralidad y yo les digo lo siguiente, deja tu teléfono y tira tu ordenador, dáselo a alguien, dalos, quédate sin tecnología en casa y así no tendrás problemas de ningún contenido inmoral que ves. Pero haz eso, pon barreras, huye de las tentaciones. A mí hay personas que a veces que me conocen en la intimidad y creen que somos un poco demasiado extremistas. Por ejemplo, cuando a veces mi esposa se pone enferma y no puede acompañarme a la iglesia, y ya antes yo vivía en un pueblo que en nuestro mismo pueblo vivían algunas hermanas. Y a veces al terminar el culto, las hermanas se subían en nuestro coche y nosotros las acercábamos a casa. Cuando mi esposa Clicia se ponía enferma por algún motivo, las hermanas ni siquiera me preguntaban si podían subirse en el coche para acompañarlas en casa, porque las hermanas sabían que yo no iba a subir a ninguna mujer en mi coche a no ser que mi esposa estuviera presente. Por ejemplo, cuando alguna hermana de la iglesia necesita un consejo o necesita consejería, las hermanas no entran en mi despacho a solas, si no está mi esposa presente. Y casi toda la comunicación que yo tengo con alguna hermana es en presencia de mi esposa. Cuando viajo a predicar en algún lugar fuera de nuestro país, si mi esposa no me puede acompañar, siempre viajo con un hermano que está en la misma habitación donde yo duermo o donde estoy acomodado. ¿Por qué? Pero si usted se guarda, usted se cuida, yo no voy a jugar con los límites, yo no voy a arriesgarme ¿y si pasa? ¿Y si sucede? Algunos me preguntan, ¿pero tiene deseos? No, pero no voy a dar pie a que pueda llegar a pasar. Valoro demasiado mi relación con Dios, valoro demasiado mi salud espiritual, valoro demasiado esas cosas que para mí son importantes y no me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque Salomón dice que el sabio se aparta de todo lo que es una tentación, el sabio es prudente. Y los jóvenes a veces pecan de imprudencia y resultan necios, no poniendo barreras y empezando a jugar con los límites bajo esa frase de no pasa nada, y por eso van cayendo constantemente. Porque yo quiero decir algo en este mensaje que quiero que quede claro. La juventud no es una edad de licencia para pecar.
Yo no soporto y no tolero que ningún padre me diga, es que son jóvenes. ¿Y qué significa es que son jóvenes? Hoy en día se ve a los jóvenes como, es que son jóvenes. Es normal que pequen a esa edad. Es normal. ¿Cómo que es normal? ¿En qué parte de la Biblia todo lo que habla de santidad dice, menos los jóvenes que tienen tiempo para pecar? ¿En qué parte de la Biblia, cuando Dios habla de la santificación del creyente, hace un apartado para excluir a los jóvenes? ¿En qué parte de la Biblia, cuando Dios da las órdenes y los mandatos, empieza a separar a los jóvenes como diciendo, no, ellos tienen más permiso, ellos pueden hacer más cosas, a ellos hay que comprenderlos, a ellos hay que entenderlos? No es así. La juventud no es un tiempo de licencia para pecar. No, el problema es que tenemos muchos jóvenes en la iglesia, hijos de creyentes, que porque van a la iglesia decimos que son creyentes, pero se portan como el mundo y creemos que son creyentes que pecan porque son jóvenes, cuando realmente la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, y lo que tenemos son jóvenes, hijos de creyentes que no han nacido de nuevos, mundanos, y no podemos tratarlos como creyentes. Y ese es un gran problema. Creer que por ser hijos de ya son creyentes. No es así. Ellos tienen una gran ventaja. Al nacer en una familia cristiana están sometidos, gracias a Dios, al evangelio, a la palabra, a la instrucción en los mandatos del Señor, pero tiene que haber un nuevo nacimiento en sus corazones. La definición de creyente es alguien que ha nacido de nuevo, no alguien que ha nacido en una casa cristiana. Y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta eso. La edad juvenil no es una edad de licencia para pecar. No podemos pensar que los jóvenes están permitidos a pecar más que los adultos. No, todo lo que un adulto puede vencer en Cristo, un joven lo puede vencer en Cristo. Toda la santidad que puede experimentar, el crecimiento en santidad que puede experimentar un adulto en Cristo, lo puede experimentar un joven en Cristo. Lo que hace la diferencia no es si son jóvenes y adultos. Lo que hace la diferencia es si han nacido de nuevo o no. Porque si el joven ha nacido de nuevo, el que empezó la buena obra en él la va a perfeccionar hasta el final. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 y 13. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Era un joven, iba a servir al Señor, estaba sirviendo al Señor. Y probablemente como anciano, responsable de alguna obra, y Pablo le dice que nadie menosprecie tu juventud. Mira que le dice, sé ejemplo de los creyentes en qué cosas, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Entonces nos encontramos a Pablo diciéndole a Timoteo que debe ser un ejemplo a los creyentes, no un ejemplo a los jóvenes. Un ejemplo a todos los creyentes. Le está diciendo a un joven que no tienen por qué tener en cuenta su juventud, que su juventud no significa que sea un peor siervo, que su juventud no significa que no sirva para servir al Señor, sino que debe ser un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza, y debe ocuparse en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Eso es un joven de Dios, un joven que cuida sus palabras. Es ejemplar en su manera de hablar, es ejemplar en su conducta, es ejemplar en su amor, es ejemplar en su fe, es ejemplar en su pureza, dedicado a la lectura, dedicado a la enseñanza. Pablo no ha dicho, mira, es que tú eres joven y a ti te permitimos otras cosas. No, no es así. Pablo dice, ¿eres un siervo de Dios? ¿Eres un vaso de honra en la casa del Señor? El Señor te ha levantado como ministro para la obra, para su iglesia, como siervo para la grey. Entonces, sé un ejemplo. Vive una vida santa, sé un ejemplo de pureza, sé un ejemplo de palabra, sé un ejemplo de conducta, sé un ejemplo de amor. La Biblia está llena de ejemplos de jóvenes. Timoteo es uno. Veamos un segundo ejemplo. Génesis 41, 38. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar a un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41, 46 dice lo siguiente. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Otro ejemplo de joven que tenemos es José.
Cuando José llega a ese momento álgido, tiene 30 años. Pero en años previos, José ha sido fiel al Señor, ha sido vendido por sus hermanos, pero no ha sucumbido al pecado en todo ese proceso. Ha acabado en la prisión, ha resistido la tentación que enfrentó con la mujer de Potifar, ha resistido todas las tentaciones posibles, se ha guardado como un verdadero siervo del Señor. Un hombre que dice Faraón, ¿podemos hallar un hombre como este? Dice, en quien esté el Espíritu de Dios. Era joven, pero daban por hecho que en ese joven estaba el Espíritu de Dios. Hay otro ejemplo, por ejemplo, que les quiero compartir. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 9. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno. Miren, quiere jóvenes. Lean estas palabras. En quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama de saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Comida del rey, un rey pagano, probablemente comida sacrificada a los ídolos, y el vino del rey. Y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Se refiere a jóvenes que habían traído cautivos del pueblo de Dios. Miren qué dice. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero miren qué dice ahora. Se propuso Daniel en su corazón joven, es joven, pero se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y qué maravilloso es esto. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que les habían puesto ese nombre, eran jóvenes, pero ellos decidieron no contaminarse con los manjares del rey. En otra ocasión nos encontramos a esos jóvenes ante la estatua de Nabucodonosor con toda la nación postrada, y esos jóvenes firmes hasta el punto que fueron lanzados al horno de fuego ardiente por no doblarse a la estatua de Nabucodonosor. Vemos a Daniel joven, Sadrac, Mesac y Abednego jóvenes. Vemos a David en el principio de su vida con Dios, en el principio de su reinado, en el principio de su caminar con Dios, sus primeros momentos con el Señor, hasta que se forma como rey joven. Vemos a José de Egipto joven, vemos a Timoteo joven, pero ¿cuál es la cualidad que vemos en todos estos hombres? En todos estos hombres jóvenes eran hombres en los que estaba el Espíritu de Dios. La juventud no es una licencia para pecar cuando el Espíritu de Dios está en esas personas. Lo que define nuestra vida de santidad no es si somos jóvenes o adultos. Lo que define nuestra vida de santidad es si el Espíritu de Dios está en nosotros, si hemos nacido de nuevo, si no somos nuevas criaturas, si estamos en Cristo, si tenemos un nuevo corazón, si somos realmente seres regenerados por el Espíritu Santo y ahora ya no vivimos una vida en la carne, sino que vivimos una vida en el Espíritu. El problema es tratar a los jóvenes como si fueran un grupo separado de la iglesia, al que hay que tratar diferente, concederles permisos diferentes, darles una licencia diferente para pecar. No, hay que empezar a enseñar a los jóvenes que la misma vida de santidad que Dios requiere para los adultos, la requiere para ellos, porque la vida de santidad es la que Dios requiere para todo su pueblo. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y la Biblia demuestra que hay jóvenes en los cuales está el Espíritu de Dios, que son un ejemplo de pureza,
que deciden no contaminarse con los manjares de este mundo, que deciden guardarse del pecado, que huyen de las tentaciones, que huyen de las pasiones juveniles y que encima de eso son un ejemplo a los creyentes en conducta, en fe, en amor y en pureza. Jóvenes en los cuales Dios ha mostrado su favor y su gracia. Entonces debemos enseñar a los jóvenes que así como los adultos deben vivir en oración, en vida devocional con la palabra, en comunión con los hermanos, practicando incluso ayunos, en la mortificación de la carne si hace falta, buscando a Dios intensamente, buscando a Dios con fervor, huyendo de todas pasiones juveniles, huyendo de las tentaciones, poniendo muros a su alrededor para evitar ciertas circunstancias porque aman a Dios sobre todas las cosas y siendo conscientes de que en Cristo son libres del pecado y ahora viven una vida en el espíritu y no en la carne. Cuando los jóvenes entiendan eso, van a poder enfrentar la vida cristiana como es debido. No como jóvenes, sino que van a enfrentar la vida cristiana como creyentes, porque la vida cristiana no se enfrenta dependiendo de la edad o el sexo. La vida cristiana se enfrenta de cualquier manera igual, todos los creyentes por igual. Así que los jóvenes son tentados, pero como los adultos son tentados, y si están en Cristo, porque es Cristo lo que marca la diferencia, podrán vencer todas sus tentaciones para la honra y la gloria de nuestro Señor. Consejos: huir de las tentaciones, huir de lugares resbaladizos en los que sus pies puedan llegar a caer. Centrarse en una vida de oración, centrarse en una vida regular de palabra, de alimento de la palabra del Señor, de anhelar la palabra como leche pura. Centrarse en la comunión no solo con jóvenes, sino con creyentes adultos, maduros, que los puedan guiar a ser hombres y mujeres de provecho para el reino de Dios, caminar mano a mano con el pueblo del Señor, practicar las disciplinas espirituales, usar los medios de gracia que Dios nos ha dado y podrán vivir una vida de santidad. No me importa si van al colegio, al instituto, a la universidad o si ya trabajan, porque ese ambiente no perjudicará a hombres que caminan con el Señor. Sadrac, Mesach y Abednego, Daniel fueron fieles en Babilonia. José fue fiel en Egipto y Cristo nuestro Señor venció en el desierto. Algunos ponen el lugar como pretexto para sus pecados, pero la realidad es que para esos ejemplos bíblicos el lugar no sirvió de pretexto, sino que siendo hombres de Dios, no importa el lugar, importa si estamos en Cristo. Espero y deseo que los jóvenes de su congregación y todos los jóvenes de este mundo sean movidos a una vida de santidad y espero y deseo que puedan vivir lo que Pablo le dice a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en conducta, en palabra, en fe, en amor y en pureza, y que caminen con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Vamos a orar al Señor por su palabra.